Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El último en escribir su evangelio fue San Juan. Y la tradición nos cuenta que San Juan, pues al momento de escribir, se ve que pensó mucho como lo que iba a poner por escrito. Solo contó 7 milagros de los muchos que hizo Jesús, y esos milagros le llamó signos. Signos que indicaban una realidad superior a la que Dios llama. Y cada signo lo intercaló San Juan con una especie de discurso, diálogo que Jesús tiene con el pueblo y las autoridades de Israel. Por eso en este domingo, segundo domingo consecutivo, nos encontramos con este discurso, diálogo de Jesús con el pueblo y las autoridades. Discurso que se conoce como el pan de la vida. Está en el capítulo 6 de San Juan. Y en este capítulo el evangelista nos relata lo que ocurrió ahí en esa sinagoga de Cafarnaúm, donde pasa Jesús de ser un hombre popular y querido por muchos a ser abandonado por muchos discípulos y criticado fuertemente por las autoridades y una parte del pueblo. Todo debido a este discurso del pan de la vida, donde el Señor se presenta como más grande que Moisés y pide fe en lo que Él hace. Por eso podemos comenzar nosotros este rato de oración, pues diciéndole al Espíritu Santo, ¿no? Más precisamente, auméntame la fe, la confianza en las palabras del Señor, que yo comprenda lo que es el pan de la vida. Nos relata así el mismo San Juan, ¿no? Jesús acaba de decir que Él es el pan de la vida. Y entonces anota San Juan, empezaron a murmurar de Él porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿y no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Y el Señor, tomando la palabra, les dice, no critiquéis. Fíjate, nos podemos imaginar ese ambiente, le decimos al Señor, que se está volviendo adverso a ti, pero eres valiente, Jesús, porque no buscas la popularidad, no buscas quedar bien, sino iluminar las cabezas, encender los corazones. Que pronto toda aquella gente que te está criticando se han olvidado de lo que han recibido de ti. Son malagradecidos, nada agradecidos, y por eso empiezan a criticar. Y esto nos pasa también a ti y a mí, le decimos al Señor, Señor, a mí me pasa esto también. Qué rápido olvido las cosas por las que he de dar gracias y me pongo a criticar. Edúcame, Señor, edúcame. Sigue contándonos San Juan, como Jesús les dice, no critiquéis, yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré
es mi carne por la vida del mundo. Jesús emplea una expresión muy fuerte, que no es simplemente comer. El verbo original podría traducirse por masticar su carne. Está expresando el Señor un realismo tremendo en este gran don que nos quiere dar, la Eucaristía. La Eucaristía es una verdadera comida. No cabe una interpretación simbólica o de significado espiritual, no, sino es un realismo. No es una metáfora. Es verdaderamente comer, beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Y le decimos, Señor, qué gran regalo. Ayúdame a ser agradecido. Tanto nos amas, Señor, que quieres que comamos tu cuerpo, bebamos tu sangre. Fíjate, en el mes de agosto, la primera fiesta de un santo que se celebra es de San Alfonso María Ligorio. Y este santo, que podrían contarse muchas anécdotas de este santo, puso todos sus mejores talentos al servicio de Dios, de su amor, que era Jesucristo. Y entonces, en uno de los libros que escribió San Alfonso María Ligorio, decía que estas promesas, ¿qué promesas? Estas que acabamos de oír, que decía Jesús, que Él es el pan de la vida, que nos iba a dar el pan de la vida, que era su cuerpo y su sangre. Decía San Alfonso María Ligorio, estas promesas nacen del gran deseo que tiene Jesús de unirse a nosotros. Y entonces el mismo santo hacía la pregunta, ¿por qué desea tanto Jesucristo que vayamos a recibirle a la Sagrada Comunión? Y entonces el santo contestaba, ¿no? La razón es el amor. El amor siempre aspira y tiende a la unión. Y nosotros aquí nos podríamos parar, le decimos, Señor, esto lo sabemos, cuando dos personas se quieren, pues quisieran estar juntas, quisieran poder conversar más, verse más, tratarse más, pero a veces la otra persona, una de ellas tiene que ir a otro sitio o hacer otra cosa, o por ahí le llama a Dios, pero el amor siempre mueve a la unión. Y eso es lo que quiere el Señor. Por eso decía San Alfonso María Ligorio, esto es lo que ha pasado con el inmenso amor de Dios a los hombres, que no esperó a darse por completo en el cielo, sino que ya en esta tierra quiere que lo poseamos los hombres, con la íntima posesión que se puede uno imaginar, ocultándose bajo las apariencias de pan en el Santísimo Sacramento. Ahí está, y fíjate qué bonito lo que decía San Alfonso, dice, ahí está Jesús, como detrás de un muro, y desde ese muro nos mira a través de las grietas del muro, como esperándonos. Qué bonita imagen, ¿no? La razón del pan de la vida es que Jesús quiere estar con nosotros. Se nos entregará completamente, le veremos cara a cara, como decía San Pablo, en el cielo, pero ya aquí en la tierra quiere que nos unamos a Él. Desde ahí nos mira, seguía diciendo San Alfonso, y ahí se encuentra realmente presente para permitir que le poseamos, aunque se oculta para que le deseemos más. Quiere estar con nosotros. Por eso digámosle al Señor, Señor, ayúdame a ser muy agradecido, ayúdame a tener fe, a buscarte en la Eucaristía, a buscarte en tu presencia real. Pero demos un paso más, ¿no? Jesús habla claramente del pan del cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y entonces nos recuerda que ese pan que recibieron los judíos en el desierto, el maná,
era un símbolo de algo mucho más grande que vendría, pero que recordar lo que pasó con el maná nos ayudará a entender y valorar más la Eucaristía. Por eso decía el Papa Francisco que al momento de hablar de la Eucaristía aparece una y otra vez un aspecto, la memoria. Entonces ponía el Papa un ejemplo tomado del libro del Antiguo Testamento, del Deuteronomio, cuando decía el Deuteronomio: recuerda todo el camino que el Señor Dios te ha hecho recorrer. No olvides al Señor, que te alimentó en el desierto con un maná. Y después nos recuerda el Papa que vuelve a aparecer el tema de la memoria cuando Jesús dice en la cena: haced esto en memoria mía. En memoria mía. O cuando San Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, el pan vivo que ha bajado del cielo. Por eso decía, la Eucaristía es el sacramento de la memoria, de recordar la historia de amor de Dios por nosotros. Esta es la gran cosa, le decimos al Señor, en el cristianismo. No somos una religión de un libro, de un código ético, de unas normas de comportamiento, de un estilo de vida. Somos personas que buscamos a la persona divina. Memoria, memoria. El recuerdo, seguía diciendo el Papa, de las obras del Señor, que ha hecho que el pueblo en el desierto caminase con determinación. Nuestra historia personal de salvación se funda en el recuerdo. Recordar es esencial para la fe, como el agua para una planta. Como una planta no puede permanecer con vida y dar fruto sin agua, la fe sin el recuerdo tampoco puede dar vida y fruto. Qué bonito le decimos al Señor: Señor, que yo sepa recordar todas las cosas que has hecho por la humanidad, pero también por mí. Que sepa recordar y agradecer. La memoria es importante porque nos permite entonces permanecer en el amor. Recordar, es decir, llevar en el corazón. No olvidar que nos amas y que estamos llamados a amar. La memoria es una facultad que hoy en día está como desprestigiada. No estudies de memoria. Conectar los puntos mejor. Así se dice la gente, ¿va? Es más, la memoria en esta locura de modo que tenemos de vivir inmersos en hacer muchas cosas al mismo tiempo, si es posible, no hay tiempo para recordar. Y entonces pasamos páginas rápidamente. Andamos siempre hambrientos de novedad, pobres de recuerdos. Pobres de recuerdos. Y qué importante es recordar todas las veces, Señor, que me has amado, que me has buscado, que me has perdonado, que me has alimentado. Qué grande eres, Señor. Y por eso, claro, qué importante saber recordar para agradecer el pan de la vida. Si no recordamos, crece el desagradecimiento. Fíjate, hay un libro bastante entretenido que se llama Cuéntame un mito. Y entonces es un profesor que pone por escrito mitos de la cultura griega y le saca enseñanzas para el día de hoy. Y entonces, claro, y hemos estado hablando que para que nuestra fe dé fruto hay que recordar para poder valorar el pan de la vida. Y entonces hay un mito, el mito del Minotauro, que el Minotauro es fruto de la ingratitud. De bien nacidos es ser agradecidos. No agradecer lo que se nos da es algo muy indigno. Como indigno es un monstruo horroroso que crece y se vuelve violento, como el Minotauro.
Y entonces el mito es este. Minos era hijo de Zeus y fue creado por el rey de Creta, que ya tenía sus propios hijos. Pero al morir el rey de Creta, Minos quería ser el rey, pero se oponían los verdaderos herederos al trono. Y Minos defendía que él tenía que ser rey, ya que los dioses harían lo que él pidiera. Y entonces Minos, por ser hijo de Zeus, le pidió a Poseidón, al dios del mar, que hiciera aparecer un toro enorme y violento. Y el único que podría ser capaz de atrapar a aquel toro sería Minos. Y Poseidón accedió a hacer eso, pero con una condición, que ese toro, una vez que le hubiera servido para llegar al trono, lo sacrificara en honor suyo, no lo dejara vivo. Y entonces apareció aquel toro. Minos había dicho que sí, Y entonces el pueblo estaba horrorizado con aquel enorme animal. Y entonces el único que lo pudo aplacar fue Minos. Y el pueblo lo nombró entonces rey de Creta. Por esos días, pasados los días, Minos pues era tan popular que pues le salieron partidos y se casó. Y a todo esto se olvidó de sacrificar a aquel toro, que lo tenía guardado en sus establos como un gran trofeo, ¿verdad? Poseidón, el dios del mar, se fue sintiendo traicionado y se vengó de una forma muy cruel. Hizo que la esposa de Minos tuviera un hijo que fuera mitad hombre y mitad toro, el Minotauro. Mitad hombre, mitad toro. Y Minos, en lugar de ponerse en paz con Poseidón y cumplir con lo que había prometido, lo que hizo más bien es que al Minotauro, desde muy pequeño, lo encerró. Y al mismo tiempo su reino iba creciendo en comercio y guerra. El Minotauro fue creciendo y era cada vez más violento y espantoso. Y lo acabaron encerrando en un laberinto que se construyó en el palacio de Creta. Y para tener a la bestia calmada, le daban de comer esclavos o prisioneros de guerra. Pero nunca se aplacaba su agresividad. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de este mito? Que la ingratitud crece, crece y crece. Que la falta de dar gracias, la falta de gratitud, nos vuelve un monstruo que no se calma con nada. Nos puede suceder a nosotros que si no tenemos memoria, si no recordamos y agradecemos al Señor, si no nos conmovemos, Señor, ante ti, que nos das tu cuerpo y tu sangre, también tendremos un Minotauro que se irá haciendo grande dentro de nosotros. Y se irá haciendo cada vez más grande y violento. Una persona desagradecida es un monstruo que se va volviendo cada vez más espantoso y violento. Y nosotros decimos, Señor, yo me quiero unir a ti y agradecer. Agradecer para unirse. Porque sin Él, sin ti, Jesús, no podemos hacer nada. Fíjate, ejemplo, San José María. Recordaba muy bien el día de su primera comunión, la hizo con 10 años, un 23 de abril. Y entonces San José María decía, pasados muchos años recordando su primera comunión, dice, el Señor quiso venir a hacerse el dueño de mi corazón. Qué bonito, qué santos estos más grandes. El Señor quiso venir a hacerse dueño de mi corazón. Pero para estos minutos que quedan de la oración, te propongo, para hacer nuestra oración, a Chotard, Jean-Baptiste Chotard,
que escribió un libro que hizo que mucha gente cambiara. Jean-Baptiste Chotard murió en el año 1935 y se hizo muy conocido porque escribió un libro que se llama El alma de todo apostolado, con un título que hablaba sobre esto, ¿no? O sea, sin Jesús no haremos nada. Sin Jesús nuestra vida no tendrá fruto. La vida cristiana es la unión mía con Jesús. Es mi persona con la persona de Jesús. Y entonces por eso el libro se llama así, El alma de todo apostolado. El Papa San Pío X lo tenía sobre su escritorio. El Papa que vino después de San Pío X, Benedicto XV, también lo leía. Dos papas consideraban este libro que era un libro que servía mucho. Y en ese librito, Jean-Baptiste Chotard, ¿qué era lo que insistía? Que todo lo realmente importante es cuando yo me uno a Cristo. Solo uniéndome a Cristo hay fruto verdadero y permanente. Mi trabajo, mi tarea apostólica, cuando pasa por la unión con Cristo, especialmente en la Eucaristía, cobra muchísimo valor. Decía Jean-Baptiste Chotard, ¿no?, que al ver el mundo, la iglesia y la grandísima amenaza que había en la cultura, él la llamaba así, la herejía de la acción. Y entonces lo decía, para que nadie se resienta, pero lo decía de esta manera, es un modo de hablar de inicios del siglo XX, influenciada por el americanismo, por lo que venía de Estados Unidos, de hacer, hacer, hacer y hacer, y por el modernismo, que lo importante soy yo y mis sentimientos, y todo el relativismo, ¿no? Decía, hay en la cultura, se nos puede meter esto también a los cristianos, hacer, 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 mis sentimientos, mis sentimientos, mis sentimientos. Y entonces que hay que volver a lo importante. Unirme a Cristo. Esto es una historia de amor con el que es el pan de la vida. Con el pan que ha bajado del cielo. Por eso Jean-Baptiste Chotard le daba una gran centralidad a la Eucaristía. Sin Jesús no haríamos nada. Sin la Eucaristía no habría frutos de bien, verdad y belleza. Y entonces escribía todavía, la fecundidad de una vida es paralela al grado de vida eucarística que se alcance. Fíjate, y nos podemos parar y le decimos, Señor, ¿qué está diciendo este hombre, no? Lo que está diciendo es que de verdad comulguemos, te busquemos, que intentemos ser piadosos, agradecidos, recordemos tantos bienes, Señor. Y entonces en la medida en que más me una a ti en la Eucaristía, mi vida tendrá muchos frutos. Los frutos de un hijo de Dios, de un hijo muy amado, de un hijo en el que se le ha confiado una misión, una misión. Fíjate que cuentan de Jean-Baptiste Chotard que al igual que Santo Tomás, ponían a veces su cabeza sobre un sagrario cuando estaban a solas, para poder encontrar la solución a alguna cosa, o permanecer mucho tiempo frente a Jesús Eucaristía, para poder ayudar a la gente. Qué bonito esto. No es para que vayamos a hacer cosas raras, ¿verdad? Pero es decir, es el amor a la Eucaristía. Jean-Baptiste Chotard no animaba a que pasara uno muchas horas frente a un sagrario, sino que fuéramos a buscarlo conscientemente. Vamos a misa con piedad. Voy a hacer un rato de oración, que este rato de oración sea con piedad. Pero no a esos empachos, ¿va?, que a veces nos metemos, ¿va?, como no te he ido a ver, ahora estoy aquí 10 horas. No. Chotard nos decía, ¿verdad?, que en la sociedad, sin ser pesimista, uno veía una descomposición moral. Y uno veía que la gente se contagiaba de mucho mal.
de violencia, ¿ya? De una especie de borrachera por el placer, y que la Eucaristía era necesario para que mantuviéramos el camino y pudiéramos ayudar a mucha gente, a mucha gente. Y entonces por eso decía Jean-Baptiste Chotard, dice, ¿por qué los que trabajamos por Cristo nos lamentamos de pobres resultados? ¿Por qué no hemos ido a beber la palabra de vida en la intimidad del corazón de Dios en la Eucaristía? Y entonces decía, por eso es lo que decía Jean-Baptiste Chotard, ¿no? O sea, no nos andemos lamentando de que si lo hicimos bien, mal o que no sale esto, ¿no? Sino que busquemos a Cristo más, seamos piadosos, al pan de la vida, al pan de la vida, al pan que da la vida. Pero busquémoslo de verdad con hambre. Fíjate, me encontré una anécdota de un tipo que era de la India, ¿no? De hecho llamado Pandit. Y entonces él cuenta que viajaba en tren por el norte de la India, atravesando a veces vastas extensiones de tierra. Y algunas de esas extensiones de tierra en tren eran muy áridas, eran bastante desérticas. Y que apenas había agua para beber. En el tren no había agua para beber. Entonces, que la gente aprovechaba, pues al llegar a una estación, una parada, a buscar agua, ¿no? Y que se había hecho una especie de negocio en algunas estaciones, donde habían unos niños, unos muchachitos, que con un cántaro en mano se acercaban a las ventanillas cuando el tren se había detenido, diciendo que vendían agua. Y junto al cántaro llevaban como una especie de vasos de barro, y donde le echaban agua a la persona que le compraba. Entonces este pandit contaba que en una de esas ocasiones llegó a una de esas estaciones y que el señor que estaba enfrente de él, en el tren, se asomó a la ventanilla y llamó a uno de los niños vendedores de agua. Se acercó el muchacho y aquel señor le dijo, ¿cuánto me cobras por un vaso? Y entonces el niño le dijo, 50 centavos. Y entonces el viajero le dijo, te doy 30. Y entonces que el niño, sin responderle, se dio la vuelta y se fue para otro lado. Y entonces el señor molesto le empezó a gritar y le dijo, pero yo te llamé primero. Y el niño le contestó, ¿no? Le dijo, yo a usted no le vendo agua, señor, usted no tiene sed. Si tuviera sed, no regatearía. No me hubiera bajado el precio. Pero esta anécdota a mí me parece que nos puede servir mucho, ¿no? Porque a veces le decimos, Jesús, ¿cuántas veces te regateamos irte a buscar a la Eucaristía? Te regateamos nuestras fuerzas para vivir bien una misa. Te regateo el tiempo para la misa. Te regateo una visita al Santísimo. Y yo sin ti no puedo nada. No me conmueve, Jesús, que me estás viendo y me estás amando, que no te regateé nada. Fíjate, gracias a la lectura del libro de Chotard, muchas almas se reencontraron con Dios y buscaron la Eucaristía. Este Chotard murió relativamente joven, murió con 77 años, de los cuales 58 años fueron de entrega a Dios. ¿Y cómo murió Chotard? Yendo a una misa donde iba a darle el hábito a un joven novicio, un joven religioso. Y al entrar en aquella misa se desplomó, fulminado por un infarto. Y entre sus manos llevaba un papel que era el esquema de la homilía que iba a pronunciar. Y fíjate que las primeras palabras que había escrito ahí eran: el tiempo es breve, queridos hijos, estén preparados. Supo amar, supo amar. Hemos de terminar, ¿verdad? Y podemos acabar con, te animo yo a leer este libro, ¿no? El alma de todo apostolado. O sea, me escribes, me llamas y te lo doy una
copia digital, pues, o sea, de familia. Y terminemos con una cosa. Cuando se publicó su libro, Jean-Baptiste Chotard quiso que apareciera la imagen de la Virgen en la parte final. Tenía un gran amor a la Virgen, pero en concreto quería que apareciera una imagen de la Virgen de un icono bizantino, donde se ve a Nuestra Señora con las manos extendidas como que si fuera, como que estuviera rezando, como el sacerdote en la misa, con las manos a lo alto, ¿no? Pero en el pecho de la Virgen se ve un círculo donde está Jesús, Jesús niño, Jesús adolescente. Y entonces esa imagen se le llama la toda santa de los cielos, la toda santa que nos ayuda. Y quiso así Chotard que en esa imagen se resumiera todo, ¿no? Que la Virgen en su pecho, lo que aparece es Jesús, que María conserva en ella a Jesús que ha dado al mundo, a Jesús que vive en su interior, que es la razón de su existencia. María es la portadora, y que no le basta hacerlo en lo íntimo de su corazón, sino que lo quiere dar hacia afuera. Por eso fíjate qué bonito esto, le podemos decir: Madre mía, edúcame para tratar con agradecimiento y piedad a tu Hijo en la Eucaristía, porque sin Él no haría nada, pero con Él viviré una verdadera historia de amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.